muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, le saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy tocaremos un tema doctrinal, práctico y polémico a la vez. Normalmente somos expositivos en el estudio de la palabra de Dios, pero hoy seremos temáticos. Como ya habrá visto, el título del mensaje de hoy será el tan conocido, el tan polémico y también el tan manipulado asunto del ayuno. Así que, más o menos en los aproximadamente 30 minutos siguientes, abordaremos este tema como siempre, con el toque especial y bíblico que le damos en el Ministerio Tinajas a cada programa. Así que, como el tiempo corre, entremos en materia. Si usted se da un paseo por internet, encontrará literalmente, cientos de páginas web y vídeos del tema del ayuno. Así que nosotros, que no somos menos, como decía el apóstol Pablo, creemos que ya es hora de que demos también hoy nuestra opinión del tema del ayuno, y luego usted compare lo que decimos con lo que ve en la palabra de Dios, con lo que se dice en su iglesia y con lo que se dice por ahí en otros pastores. Es decir, sea usted un auténtico y moderno bereano. Para explicar el tema de hoy, hemos hecho una cosa. Hemos tomado al azar un predicador cualquiera de los cientos de predicadores que hay en internet que están a favor del ayuno. Entonces, analizaremos sus argumentos uno a uno, para desmontar esos falsos argumentos que él da a favor del ayuno y a la vez para demostrar nuestra tesis teológica de que el ayuno es cosa pasada, es cosa abrogada, que fue un rito solo para Israel, que es una carga innecesaria para el creyente. Y demostraremos que no hay que ayunar en el día de hoy por motivos espirituales, ni en la iglesia ni de forma personal. El ayuno, espiritualmente hablando, no vale para nada delante de Dios en el día de hoy. No es que queramos ir en contra de la corriente ayunista para ser exclusivistas o llamar la atención, no. Sino que nuestra tesis, aunque extrañe, es completamente bíblica y es lógica, estimado oyente, como todo lo que predicamos en este canal. ¿Llama la atención? Sí. ¿Hace crujir los dientes de muchos? Sí. Pero lo que decimos es la pura verdad, radical y bíblica. Los argumentos en defensa del ayuno que usted escuchará a lo largo de este mensaje en pequeñas grabaciones dichas por este predicador que hemos elegido al azar, que es un defensor del ayuno, son el prototipo, son el modelo que argumenta cualquier otro predicador religioso del día de hoy a favor del ayuno. De los miles que hay por ahí defendiendo el inútil ayuno como algo espiritual. Así que, analizando por ejemplo a este predicador pro ayuno que escucharemos a continuación, entonces es como si escucháramos a todos los defensores del ayuno, porque todos dicen y argumentan lo mismo. Así que, si derribamos a uno, derribamos a todos. Si nos pusiéramos a hablar del ayuno del Antiguo Testamento, se nos iría todo el programa en el tema, pero como ya no importa el tema del ayuno en el Antiguo Pacto, porque el Antiguo Pacto está abrogado, entonces nos centraremos solo en el Nuevo Pacto, que es lo que en verdad sí nos importa, porque es lo que actualmente está vigente. Todo el Antiguo Pacto está abrogado, estimado oyente. Ahora está vigente solo el Nuevo Pacto, y ahí tenemos que ir para ver el tema del ayuno, no ampararnos en el Antiguo Pacto como hacen los lobos. Entremos entonces ya a analizar de forma exhaustiva lo que dice este defensor del ayuno. Escucharemos primero lo que este hombre dice y luego nosotros daremos respuesta a su argumento. Daremos nuestra réplica. Argumento número 1. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? Simplemente es un tiempo donde nos dedicamos a buscar a Dios y nos abstenemos de alimentos y en muchos casos de agua. Entonces le preguntamos a este hombre,
cuando no ayunamos, no estamos buscando a Dios? ¿Solo se busca a Dios cuando dejamos de comer? ¿No hay otras formas de buscar a Dios sino solo por el ayuno? Entonces, ¿las personas que no pueden ayunar no pueden buscar a Dios? Ahora, déjeme decirle algo importante, estimado oyente. Escuche bien esto. El gran error de este falso predicador es haber empezado su mensaje dando por sentado que toda su audiencia son convertidos. Si se fija bien, los trata y les habla como creyentes. Y ese es su primer gran error. Un predicador no puede predicar a todo el mundo como si todos fueran hermanos convertidos o creyentes. ¡No! Todos sabemos que la grandísima mayoría de personas que nos escuchan no se han convertido, sino que simplemente son religiosas, son cabras, son inconversos, aunque sean religiosos. Así que predicar a todo el mundo como si fueran convertidos, hablando del ayuno, es una de las peores cosas que puede hacer un predicador, y éste lo hace. Si una persona no se ha convertido por medio del Evangelio, esa persona es inconversa. Así que ya puede ayunar toda la vida, que ese ayuno no le vale para nada. Eso es lo que tendría que haber dicho este hombre al inicio de su mensaje. Sin conversión por medio del Evangelio, el ayuno no vale de nada. Aún por encima el ayuno ofende a Dios. Y esa no es la forma de buscar a Dios. Para buscar a Dios, antes hay que buscarle por medio de la conversión que produce el Evangelio. Esto es lo que tendría que haber dicho este hombre al inicio de su discurso. Si usted no se ha convertido, estimado oyente, su búsqueda de Dios no vale de nada, su ayuno no vale de nada. Ese es el primer paso para buscar a Dios, la conversión. Por lo tanto, mal empezó este predicador su mensaje del ayuno. Argumento falso, argumento derribado. Pasemos al argumento número 2. Este es un tiempo definido por el Espíritu Santo, no es una regla de días que tengas que tener, sino que puede ser por mediodía, un día, 3 días, 40 días, lo que el Espíritu Santo te indique. Entonces le preguntamos, ¿cómo sabe que es el Espíritu Santo y no otro espíritu el que le está guiando? Porque el Espíritu Santo habla solo por medio de su palabra escrita, no de forma audible, no de forma interna y subjetiva, de tal manera que pueda dar lugar a errores subjetivos. Recuerde que el espíritu malo también habla. El Espíritu Santo habla por la palabra escrita, y en su palabra escrita no manda que ayunemos en el tiempo de la gracia. ¿Se da cuenta del error de este hombre y de la manipulación subjetiva que hace este hombre, atribuyéndole al Espíritu Santo lo que no es del Espíritu Santo, sino que es de otro espíritu o de su propia interpretación subjetiva? Por lo tanto, argumento subjetivo, argumento errado, argumento derribado. Pasemos al argumento número 3 de este hombre. ¿El ayuno bíblico es un tiempo de humillación delante de Dios? Preguntamos entonces, ¿cuando no estoy ayunando, no estoy en humillación delante de Dios? O dicho de otra manera, ¿uno solo se humilla ante Dios si no come? Por otro lado, esa frase de el ayuno bíblico, eso no es correcto, porque en la Biblia hay 2 testamentos. Uno está caducado, el antiguo pacto, y el otro está vigente, el nuevo pacto. Por lo tanto, no puede decirse de forma general que el ayuno sea algo bíblico. No, debería más bien haber dicho que el ayuno que él defiende es antiguo testamentario. Una cosa es que algo sea bíblico y otra cosa es que sea neotestamentario. Nosotros defendemos la tesis neotestamentaria y este hombre defiende la tesis antiguo testamentaria. Una doctrina puede ser bíblica pero no ser neotestamentaria. Por lo tanto, si una doctrina no es neotestamentaria, no sería una doctrina correcta. Solo las doctrinas neotestamentarias son las válidas. El resto no valen, por mucho que se diga que son bíblicas o estén en la Biblia. Y el ayuno es bíblico, pero no es neotestamentario. Por lo tanto, al no estar vigente, el ayuno por ser del antiguo pacto, entonces no vale de nada el ayuno. Está abrogado. ¿Puede ver la diferencia entre algo bíblico y algo neotestamentario, estimado oyente? Ahora, continuando con lo de la humillación. Escuche esto, estimado oyente, bien claro.
La mayor humillación que Dios recibe del hombre es cuando el hombre se humilla obedeciendo las dos condiciones de la conversión que pone el Nuevo Testamento en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición para humillarse ante Dios: reconociéndose culpable y delincuente. Cuando el hombre reconoce sus delitos delante de Dios, y cuando el hombre reconoce que merece la ira de Dios y la justicia de Dios por sus pecados y sus injusticias, cuando el hombre reconoce que está perdido, entonces esa constituye la mayor y única humillación que Dios recibe de un hombre. Pero el ayuno en el Nuevo Testamento no es humillación delante de Dios. Al contrario, el ayuno es desobediencia y es arrogancia ante Dios, porque Dios ha anulado el ayuno y el hombre sigue practicándolo. El hombre que ayuna hace igual que Caín. Está ofreciendo su sacrificio personal que Dios no le manda. Mientras que el único sacrificio que Dios recibe del hombre es el sacrificio de su Hijo en la cruz. La mayor forma de humillarse ante Dios es en el momento de la conversión, cuando todo su ser, estimado oyente, se quiebra ante Dios, reconociendo lo que uno es y lo que uno hizo. Y cuando uno reconoce la suficiencia de la justicia de la cruz. Todo esto, estas dos condiciones, son la correcta humillación del hombre ante Dios, no el ayuno. El ayuno, lejos de ser un tiempo de humillación, es un tiempo de chantaje ante Dios, para pedirle cosas y presionar a Dios para pedirle algo. Yo diría que el ayuno es un tiempo ególatra, interesado y materialista en la época de la gracia. Es como decir: me sacrifico para que me des algo, para que me des tu presencia, para que me des tu revelación, para que me des tu guía, para que me des un trabajo, para que me des la salud, para que me des los papeles, para que me des, para que me des, para que me des. Por lo tanto, el ayuno no humilla a nadie ante Dios, ni es neotestamentario. O sea, este hombre no tiene ni idea de lo que dice. Argumento falso, nuevo argumento derribado. Pasemos al argumento número 4. Por un asunto, por un tema, por un problema que haya en nuestras vidas, en nuestras familias. Le preguntamos reflexivamente a este hombre: ¿y si Dios le está enviando esos problemas para que usted reflexione, para probar su fe, para pulirlo, para madurarlo, o para llamar su atención, o para mostrarle lo frágil que es la vida, o lo perdido que está, y usted por el contrario se pone obstinadamente a pedir que le quite el problema? ¿No sería eso estar en contra de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios? ¿Se da cuenta, mi estimado oyente, qué errado va este hombre solo buscando la buena vida por medio del ayuno? Este hombre no tiene ni idea de la soberanía de Dios. Solo hace pensar a la gente en sí mismo. Escuche bien esto. Primero, Dios usa los problemas en el inconverso para llamar la atención del inconverso. Por lo tanto, por mucho que ayune el inconverso, Dios no le va a quitar el problema al inconverso. Segundo, Dios usa los problemas en el convertido para probar la fe del convertido. Por lo tanto, ayunar para cambiar o salir del problema el convertido es inútil en el convertido. Así que la frase de este predicador es egoísta. Se parece a la frase del ladrón malo de la cruz: Señor, sácanos del problema. Uno no tiene que ayunar por un problema. Uno tiene que dar gracias a Dios por el problema, por la soberanía de Dios sobre la persona. Por lo tanto, argumento ególatra, argumento derribado. Pasemos al argumento número 5. Y este tiempo es un tiempo no para mostrarnos delante de los hombres, sino más bien para meternos íntimamente con Dios y muy acompañado de la oración y la lectura de la palabra. A lo cual nosotros decimos que, si esa persona que ayuna leyera bien la palabra de Dios, vería que el ayuno no es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es absurdo leer la palabra y a la vez estar en desobediencia a la palabra de Dios estando en ayuno. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que no es necesario el ayuno. ¿Se da cuenta de lo absurdo del argumento de esta gente, estimado oyente?
Pasemos al argumento número 6. Ese es el secreto del ayuno, la búsqueda de Dios, apartarnos de la vida cotidiana, de la vida que pasamos siempre y dedicarnos un tiempecito para pasarlo solamente con Dios. En primer lugar, la relación del convertido, del verdadero convertido por medio del Evangelio, no es con Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que tanto la Iglesia a nivel colectivo como el creyente a nivel individual son vistos como la esposa del Señor Jesús. Así que la esposa debe buscar al Señor Jesús, el esposo, no al Padre, no al suegro, no al Espíritu Santo. No. La Biblia habla que la Iglesia es la esposa del Señor Jesús, la comprometida, la novia, la amada. Por lo tanto, eso de buscar a Dios es errado. Uno no debe buscar a Dios, no debe buscar a los tres. Uno debe buscar al Señor Jesús, el futuro esposo. ¿Ha visto usted a una novia o una esposa tener que ayunar para pedirle algo a su novio o a su esposo? Repito, ¿ha visto usted a una novia o una esposa tener que ayunar para pedirle algo a su novio o a su esposo? ¿Una esposa va a pedirle algo al suegro teniendo al esposo dueño de todo? ¿Se da cuenta de este argumento que decimos? Hemos dejado atrás la etapa de la religión, estimado oyente, y ahora estamos en la etapa de la relación. Sin embargo, estos falsos pastores nos quieren llevar otra vez a la religión, en lugar de llevarnos a la relación con el Señor Jesús, tal como Él mismo lo quiere. ¿Se da cuenta del enfoque religioso de este pseudo pastor? Argumento derribado. Pasemos al argumento número 7. Ayunar trae grandes beneficios hacia nuestra salud. Para los que no conocen ni han visto a este pastor del que estamos escuchando, sepan ustedes, señoras y señores, que este hombre está gordito, está subido de peso. Así que podemos ver que este hombre, a pesar de ser joven, no predica con el ejemplo, porque está subido de peso. Así que ahí tiene la hipocresía en su máxima expresión. Él mismo, este predicador, ha caído en su propio argumento con su gordura. Preguntamos, si el ayuno trae beneficios para la salud, ¿por qué este hombre está subido de peso, perjudicando su salud y dando mal testimonio a los demás? O dicho en términos populares, ¿por qué este predicador está gordito? Ya lo decía el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 21. ¿Tú que predicas a otro, no te predicas a ti mismo? Y para terminar, yo diría que no necesita ayunar para tener beneficios para su salud, estimado oyente. Simplemente usted tiene que comer sano y coma de forma alcalina. Evite los alimentos blancos y ácidos y entonces tendrá beneficios para su salud. De hecho, hay gente que ayuna y está enferma. Si uno ayuna mucho, puede enfermar y enfermar de forma grave. Por lo tanto, otro argumento absurdo, argumento errado, argumento derribado por la hipocresía de no vivir lo que predica. Pasemos al argumento número 8. También los beneficios espirituales son increíbles. Primeramente, el ayuno humilla nuestra carne. La palabra nos dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. En primer lugar, en Romanos capítulo 8, versículo 13, no habla del ayuno. Por lo tanto, es una eisegesis doctrinal decir esto. O sea, es una manipulación total del texto bíblico, para hacer que el texto diga lo que él quiere que diga. Y eso es pecado, estimado oyente. Y este hombre lo hace para intentar defender su postura, pero el versículo no habla de ayunar, léalo bien. Señoras y señores oyentes, lo material no produce efectos espirituales. Esa es una idea de una religión materialista. ¿Qué pasa entonces con las personas enfermas, por ejemplo, que tienen problemas gástricos y no pueden ayunar? ¿Se pierden esos beneficios espirituales? ¿Las embarazadas que no pueden ayunar se pierden esos beneficios espirituales? ¿O las personas que sufren de una enfermedad crónica y no pueden ayunar? ¿O alguien de la tercera edad que no puede ayunar? ¿O personas que reciben algún tipo de tratamiento y no pueden ayunar? ¿Entonces se quedan sin esos supuestos beneficios espirituales? ¡Wow!
¿Se da cuenta de la injusticia de este montaje, de este sistema ritualista, materialista, humanista y de este falso pastor? ¿Cree usted que Dios diseñaría la injusticia de este tema del ayuno, de dar beneficios espirituales solo para el que ayuna? Ni el agua del bautismo perdona los pecados, ni el ayuno nos trae beneficios espirituales. Esas son dos enseñanzas mentirosas de las religiones modernas del día de hoy, pero no son enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Dónde están enumerados los beneficios espirituales del ayuno en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son? ¿En qué versículo o en qué texto están dichos esos beneficios espirituales asociados al ayuno? ¿Se da cuenta cómo manipulan a la gente con el generalismo y el desconocimiento de la Escritura? Señoras y señores oyentes, estamos ante el mayor montaje falso de todos los tiempos, el negocio y la manipulación de las almas por medio de la religión. Falsos pastores viviendo del temor de las personas. Tenga cuidado, estimado oyente, la cosa es grave, muy grave, de dimensiones eternas. La carne no se vence por el ayuno, la carne se vence por el poder del Evangelio. Repito, la carne no se vence por el ayuno, la carne se vence por el poder del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios y es lo que trae beneficios espirituales al hombre. No que el ayuno sea el poder de Dios, ni que traiga beneficios espirituales, ni que con el ayuno se vence la carne. No, no y 1000 veces no, sino que al enemigo, a la carne y al mundo se lo vence por medio del poder del Evangelio después de la conversión. Sin Evangelio y sin conversión usted no tendrá beneficios espirituales, ni hay victoria sobre la carne, ni sobre el mundo, ni sobre el diablo. Lo que da beneficios y le da victoria espiritual es el poder del Evangelio, del Señor del Evangelio, no el ayuno. Por lo tanto, otro argumento falso, otro argumento derribado. Pasemos al argumento número 9. Es la manera más segura que la Biblia nos da para vencer las tentaciones e incrementa o fortalece nuestro espíritu. Estimado oyente, precisamente, la evidencia muestra todo lo contrario a lo que está diciendo este hombre. Mire, vayamos al Salmo 109, versículo 24, y mire lo que dice allí sobre el ayuno. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de alimento. ¿En este estado usted va a ir a la batalla? ¿Sabe una cosa? Le espera la derrota. Ahí lo tiene, estimado oyente, en palabras de la Biblia y en el Antiguo Testamento. Ahí tiene la evidencia objetiva y bíblica. Cuando usted ayuna, se debilita, y si se debilita, está indefenso ante el enemigo. ¿Usted ha visto algún soldado ir a la batalla debilitado sin comer? ¿Por qué se cree usted que vino precisamente el enemigo, o sea el diablo, a visitar a Jesús justo después del ayuno? Porque el diablo pensaba que Jesús estaría debilitado. Piense este argumento, estimado oyente. Ahí tiene la enseñanza inferencial bíblica, que si usted ayuna, vendrá el enemigo, el león rugiente, para comérselo. Porque lo verá usted débil y entonces vendrá por usted para devorarlo. Así que no ayune, estimado oyente. Nada más impropio para la batalla espiritual que estar débil físicamente. Esta gente es necia, es insensata, aconsejando el ayuno para la batalla. No tienen ni idea del tema de la batalla espiritual. Para ir a la batalla espiritual hay que estar bien comido, bien descansado, bien estudiado, bien fuerte en la relación con el Señor, no débil físicamente en ayuno, y por supuesto uno debe estar convertido por medio del Evangelio si quiere tener victoria espiritual. Es más que evidente, y hasta lo entiende un niño, que si el cuerpo está débil, con hambre, el cuerpo transmite la debilidad al alma, y el alma transmite su debilidad al espíritu. Si el alma se siente mal porque el cuerpo padece, entonces el espíritu se debilita, y con el espíritu débil no hay victoria espiritual, solo hay derrota. Es pura lógica, estimado oyente. Y esta gente dice que es todo lo contrario, que con el ayuno se vence la tentación y hay fortaleza espiritual. Y yo digo que es mentira.
La Biblia dice que el hombre es una unidad integral. Por lo tanto, si el cuerpo se afecta negativamente, todo el ser entero se afecta también negativamente, el alma y el espíritu. Recuerde lo que dice 1 Corintios 12:26. Si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Por lo tanto, ahí lo tiene. Si usted debilita su cuerpo, su espíritu también se debilitará. No se fortalecerá como dicen ellos. Lo que dice este hombre es contrario a la evidencia objetiva y bíblica. Este hombre es un mentiroso. Hay que ser muy ciego para no ver la evidencia bíblica y objetiva de que ayunar no fortalece espiritualmente a nadie. Al contrario, debilita espiritualmente a la persona y la deja vulnerable e indefensa ante el enemigo. Entonces, pastor, ¿por qué si las cosas son así como usted las dice, esta gente dice que ayunar fortalece cuando es todo lo contrario? Pues sencillo, estimado oyente. Primero, porque son ignorantes, repitiendo como loros lo que le han enseñado otros. Y segundo, porque esta gente son soldaditos del enemigo que esparcen su mentira. ¿A quién le interesa que se corra esa mentira de que el ayuno ayuda y fortalece? Al enemigo. Por eso le interesa divulgar esto por medio de sus soldaditos. El enemigo es el que divulga esto por medio de estos pastores. Por lo tanto, no ayune nunca más, estimado oyente. Para la batalla espiritual, uno tiene que estar bien alimentado en las tres áreas integrales de su ser: cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Un soldado no va débil a la batalla, porque eso le dará derrota segura. Ahora, preste atención a esto que voy a decir. Algo muy importante, estimado oyente. Cuando la gente está débil físicamente, es más manipulable mentalmente por medio de la música y activa las emociones. Así que las iglesias se convierten en centros de manipulación religiosa y un negocio redondo solo para unos pocos, porque por medio de la debilidad y las emociones, estos dictadores religiosos manipulan y les quitan el dinero. Así funcionan las sectas, así funciona la religión, así funciona este negocio. Siempre fue y siempre lo será. Una vez más, hemos desmontado la mentira de este hombre y su argumento ha quedado derribado. Pasemos al argumento número 10. Las personas más humildes en la Biblia, Moisés y Jesús, eran personas que ayunaban. Lo que dice este hombre no es verdad, porque los fariseos también ayunaban, y no eran precisamente los hombres más humildes de la Biblia. De hecho, en Isaías capítulo 58 se ve a mucha gente mala estando en ayuno, no precisamente humildes, sino arrogantes, gente que se saltaban la justicia, la ayuda al prójimo, la obediencia a la palabra de Dios. Léalo, Isaías capítulo 58. ¿Se está dando cuenta de la manipulación sesgada de la verdad de estos hombres que defienden el ayuno antiespiritual, antilógico, antineotestamentario? No ayune más, porque usted caerá más fácilmente en tentación, y el hecho de que usted ayune no es porque usted es más humilde, sino que usted ayuna porque es manipulable e ignorante. ¿Recuerda, estimado oyente, quién es el que dice la mitad de la verdad? Por cierto, para rematarle el argumento a este falso predicador, digamos que Moisés y Jesús vivieron en el antiguo pacto, por eso ayunaban. Pero el antiguo pacto está anulado, caducado, no hay que usarlo. El antiguo pacto quedó cerrado con la muerte de Jesús. Por tanto, Moisés y Jesús no son referencia para nosotros, porque ellos vivieron en el antiguo pacto y nosotros estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto no hay que ayunar, por mucho que Moisés y Jesús lo hicieran. Por lo tanto, aquí tenemos otro argumento falso, otro argumento derribado. Pasemos al argumento número 11 de este hombre. El ayuno es tan importante es porque nos da poder y unción. El ayuno nos da poder, afila nuestra arma espiritual para vencer las acechanzas del enemigo. Este hombre habla como si todos los días estuviéramos echando demonios, y este hombre ve demonios por todos lados. Primero,
Si una persona no se ha convertido, por mucho ayuno que haga, no tendrá ningún poder ni unción contra el enemigo. Todo lo contrario, perderá la batalla ante el enemigo. Segundo, por otro lado, este predicador ignorante y legalista no se da cuenta que ese pasaje de Jesús de echar demonios con ayuno está en el antiguo pacto, ya que Jesús vivió toda su vida en el antiguo pacto. Por lo tanto, ese pasaje no es para nosotros, porque el antiguo pacto está abrogado. La iglesia en el día de hoy vive en la gracia, no estamos ya en el antiguo pacto. Por lo tanto, ese pasaje de ayunar para echar demonios es un pasaje abrogado y forma parte del Antiguo Testamento, no es para nosotros. Le están engañando con ese pasaje, estimado oyente. Tercero, en el día de hoy los demonios no se echan por el poder del ayuno, sino que en el día de hoy los demonios se echan por el poder del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios ante el enemigo, dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1, versículo 16. El Evangelio es el poder de Dios. Por lo tanto, otro argumento falso y otro argumento derribado. Este hombre no da una en el blanco, es puro error, mentira tras mentira, y no tiene ni idea del tema. Y lo peor de todo es que acarrea a muchos tras de sí, como un ciego que guía a otros ciegos. Y cuando un ciego guía a otros ciegos, ambos caen en el abismo. ¿Y sabe cuál es el abismo de los abismos? Así que ya sabe, estimado oyente, deje de seguir a esta gente si no quiere caer en el abismo. Conviértase al Señor por medio del Evangelio para tener poder y deje de ayunar, que ayunar no vale espiritualmente para nada, que conste en acta. Pasemos al argumento número 12. ¿Tendremos que ayunar en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto? La respuesta es sí. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento que en este tiempo de la gracia hay que ayunar? ¿Dónde está un solo mandamiento en el Nuevo Testamento donde diga que hay que ayunar? ¿Dónde está tan solo un versículo, algo claro, algo inferencial, algo directo donde diga que hay que ayunar el creyente? La respuesta es no lo hay. No hay que ayunar en el tiempo de la gracia. El ayuno es un rito del antiguo pacto que ya está abrogado y pasado. Es como el diezmo, las primicias, las cosechas, la circuncisión, las fiestas judías, el sábado, las vigilias, los alimentos puros o impuros. Y todo eso que practican hoy en día algunas iglesias falsas como la iglesia católica, la iglesia pentecostal, los adventistas y los mesiánicos, todo eso está errado, no hay que practicarlo. Todos esos están viviendo con un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento, y eso es pecado. El mismo Nuevo Testamento dice que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo las leyes de la gracia, y en las leyes de la gracia no hay ni un solo mandamiento ni ley directa que diga que hay que ayunar. Por lo tanto, es mentira que hay que ayunar en este tiempo. Por cierto, si esto es mentira, entonces, ¿sabe usted quién es el que está guiando a este hombre a la mentira? ¿Sabe entonces quién es el padre espiritual de este predicador que está mintiendo? Pasemos al argumento número 13. A Jesús una vez le preguntaron por qué razón sus discípulos no ayunaban como los de Juan el Bautista y de los fariseos. Y él les dijo que mientras estaban de fiestas no podían ayunar, pero que habría un momento cuando el esposo sería quitado y entonces sí ayunarían. Este es el clavo ardiente del que se agarran todas estas sectas para defender el ayuno. Pero, es un argumento muy fácil de derribar. Preste atención, estimado oyente, a mi argumento. Punto número 1. Jesús no está diciendo ahí en Marcos capítulo 2, versículo 19, que tengamos que ayunar. El versículo, gramaticalmente hablando, no es un mandamiento, no está en modo imperativo. Jesús simplemente anuncia que ellos ayunarán, pero no dice que Él les manda ayunar. ¿Y por qué dice Jesús que van a ayunar después de su muerte? Pues sencillo, Jesús dice que van a ayunar porque era una costumbre judía que cuando moría alguna persona querida, entonces se ayunaba. Esto que decimos lo vemos, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Con la muerte de Saúl y sus hijos, las personas ayunaron por ellos. Pero una cosa es mandar ayunar y otra cosa es anunciar que ellos van a ayunar. Son dos cosas diferentes.
Repito que Jesús no les está mandando a ayunar, porque el verbo ahí no es imperativo. El verbo ahí está gramaticalmente en futuro simple del indicativo. Jesús solo les está anunciando lo que van a hacer. Solo hace falta conocer un poco de gramática básica de escuela para entender el tema y derribar este argumento falso. Pero parece que este hombre tampoco sabe de gramática. Punto número 2. Si se fija bien, el verso dice concretamente en aquellos días. No dice que ellos ayunarían para siempre o que haya que ayunar para siempre. No, eso no lo dice el texto. Sino que los discípulos, por la pena de la muerte del Señor, entonces, después de su muerte, ayunarían, como costumbre judía, no como mandamiento de Jesús, en aquellos 3 días. Por lo tanto, si no es un mandato de Jesús, no hay que cumplirlo. Punto número 3. Los días que el Señor Jesús fue quitado fueron solo 3 días, desde la muerte hasta la resurrección, nada más. Esos son los días de tristeza que Jesús fue quitado y que ellos ayunaron por Jesús, y a los que se refiere Jesús en ese texto. Por eso dice en aquellos días específicos. No dice para siempre, ni dice que todos los días tendrán que ayunar, porque luego de la resurrección vemos que ellos dejaron de ayunar, y de hecho Jesús comió con ellos y desayunó con ellos. Ese versículo de Marcos capítulo 2, versículo 19, se refiere literalmente solo para aquellos 3 días que Jesús fue quitado de la tierra de los vivos, como profetiza Isaías capítulo 53, versículo 8. Fue quitado de la tierra de los vivos. ¿Ve qué fácil se derriban estos aparentes argumentos a favor del ayuno, estimado oyente? Punto número 4. Jesús no podía impedir a los judíos el ayuno en aquellos días, porque aún estaban bajo el antiguo régimen, porque Jesús no había muerto aún, y Marcos capítulo 2, versículo 19, es parte aún del antiguo pacto. Mire qué sencillo de derribar es este tema, pero hay que estudiarlo. Argumento número 14. En el Nuevo Pacto, en la Biblia, vemos ejemplos múltiples de personas que ayunaron para buscar a Dios. Por ejemplo, Pablo y Bernabé. Preguntamos entonces, ¿dónde están las multitudes de personas ayunando en el Nuevo Testamento? Porque yo no las veo. Ahora, si se refiere a Pablo y Bernabé, ¿eso es multitud? Son solo 2. ¿Y eso es cantidad? ¿Eso es multitud? ¿2 personas? Y para eso, no hay que olvidar que ellos son judíos, no gentiles. Pero no vemos a multitud de gentiles ayunando en el Nuevo Testamento, y nosotros somos gentiles, no somos judíos. ¿Se da cuenta cómo este hombre locuaz es tendencioso, mentiroso y manipulador de los textos? ¿Y sabe usted cuántos pastores hay como este hombre en el día de hoy? Ahora, nos han argumentado que Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 30, era un gentil que estaba ayunando. Pero eso es falso, porque si se fija bien, el texto dice que estaba en ayunas, no que estaba ayunando. Una cosa es estar en ayunas y otra cosa es estar ayunando. Por lo tanto, otro argumento falso, otro argumento derribado. Pasemos al argumento número 15. Si quieres ser eficaz en tu vida espiritual, el ayuno será una herramienta vital. Nosotros, en cambio, decimos que el ayuno para el convertido es un arma letal en su contra, no un arma vital a su favor. El ayuno es algo mortal para el creyente. El ayuno hoy en día es una herramienta mortal, pero a favor del enemigo y en contra nuestra. Ya hemos explicado que el ayuno debilita al creyente y fortalece al enemigo. Precisamente, como hemos dicho, el enemigo viene como una serpiente cuando percibe, cuando huele que uno está débil en ayuno. Por lo tanto, tenga cuidado. Argumento falso, argumento derribado. Pasemos ahora al último argumento, el argumento número 16. A propósito, nuestro ejemplo, Cristo, ayunó 40 días y 40 noches. Seamos imitadores de él. Al escuchar este argumento de este hombre, confieso, estimado oyente, que me dio risa. Sí, me dio la risa de Elías, la risa que tuvo Elías ante los falsos profetas de Baal. Señor predicador, nadie puede imitar a Jesús. Jesús es inimitable.
es el hombre perfecto, por lo tanto nadie puede imitarlo. Jesús no vino para que lo imitáramos, eso es falso. Jesús no vino a ser modelo. Jesús vino a cumplir la ley que el hombre no puede cumplir. Ya lo dijimos en el programa anterior. Jesús tenía una naturaleza perfecta, por lo tanto el ayuno no lo podía debilitar ni menguar nunca. Jesús nunca estuvo débil, nunca fue débil. Jesús siempre estaba fresco y fuerte. Si uno ayuna 40 días y 40 noches, imitando al Señor Jesús, como dicen estos necios, es posible que usted se muera, o se enferme, o se debilite, estropeando y enfermando su cuerpo y dando mal testimonio. Entonces vendrá el enemigo y se lo comerá. Así que fíjese bien en la temeridad e imprudencia de este falso pastor, induciéndole y aconsejándole a que usted se enferme, a que usted haga lo mismo que Jesús, que lo imite, o sea que ayune 40 días y 40 noches. Decir que hay que imitar a Jesús es una injusticia, una temeridad, un error de salud y una herejía teológica que clama al cielo. Jesús no ayunó para que lo imitáramos, sino que Jesús ayunó para cumplir toda la ley en la que incluía el ayuno, porque el ayuno era parte de la ley del Antiguo Testamento. Así que, estimado oyente, ni se le ocurra ayunar 40 días y 40 noches. Eso es pecado. Estará corriendo riesgo su salud y su vida. No ayune ni un día por motivos espirituales. No tiene que hacerlo. No tiene que ayunar. Jesús ya ayunó por usted 40 días y 40 noches. Usted no tiene que ayunar. Cuando una persona está en Cristo por medio de la conversión, es como si usted ya hubiera ayunado. Por lo tanto, Dios ya ve que usted ha ayunado cuando está en Cristo. Cuando usted se apropia del Evangelio, es como si usted ya hubiera ayunado. Para terminar, le preguntaríamos a este pastor si él ha ayunado 40 días y 40 noches, y cuántas veces lo ha hecho. Porque si él manda hacerlo, es porque él lo ha hecho primero. Y si no, no tiene autoridad espiritual. Si uno manda hacer algo, es porque antes lo ha hecho el primero. Por otro lado, con la gordura física que tiene este hombre, no creo que haya ayunado mucho. O sea, no creo que imite al Señor. Porque yo no me hago la idea de que Jesús estuviera subido de peso, como lo está este predicador. Así que, este hombre no predica con el ejemplo. Todo un auténtico falso maestro e hipócrita, de los muchos que hay vividores de la religión cargando con leyes a la gente que ni ellos mismos mueven con un dedo. Ya lo decía Lucas capítulo 11 versículo 46. Ay de vosotros intérpretes de la ley hipócritas, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, y que vosotros ni aun con un dedo las movéis. Este es el tipo de predicadores que como plagas invaden el ambiente evangélico cristiano del día de hoy, contaminando la verdad con estos temas. Tenga cuidado con estos lobos, estimado oyente. Ahora, si se ha fijado bien, en el audio seleccionado de este pastor no hemos visto ni una sola palabra del Evangelio. Todo ha sido pura religiosidad y argumentos cerrados con los que tiene encandilada a su audiencia y a su iglesia. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, que no ha dicho ni una sola palabra del Evangelio, que es el verdadero poder de Dios para el creyente? Este hombre no tiene ni idea del tema. Así que resumamos los 4 grandes errores que hemos visto en este pastor. Punto número 1. Ha tratado a toda su audiencia como si fueran convertidos, lo cual es grave. Punto número 2. No ha hablado nada del Evangelio en su tema, lo cual es grave. Punto número 3. Ha dado argumentos falsos y errados defendiendo el ayuno, lo cual es grave. Punto número 4. Este hombre está subido de peso, con lo cual no está dando buen testimonio para la salud. Es una contradicción hablar de ayunar para la salud y estar subido de peso. Que conste en acta. Ahora, ¿sabe usted qué es lo que más le agrada a Dios, estimado oyente? Lo que más le agrada a Dios y Dios demanda del hombre es la conversión por medio del Evangelio. Porque el Evangelio es su obra de arte. El Evangelio es su más grande ingenio diseñado. El Evangelio es el lugar donde el Trino Dios puso todo su ser,
todo su sacrificio, donde los tres se involucraron a fondo hasta las entrañas mismas de ellos, hasta el desgarro mismo de la unidad divina. Así que, eso de agradar a Dios por medio de un simple dejar de comer, es ridículo, es anticuado, es absurdo, es repulsivo, es religión pura, es antirrelacional y es antineotestamentario. Este predicador locuaz vive en el Antiguo Testamento, piensa como el Antiguo Testamento y actúa como un religioso del Antiguo Testamento. Y tristemente, como este hombre, hay miles en el día de hoy a los cuales nosotros denunciamos. El ayuno es una forma de manipular a las masas, de dominar su mente cuando están débiles físicamente. Es una forma de dominio de los líderes de hoy sobre las personas usando la música y el ayuno. Si a eso le sumamos la ignorancia de la palabra de Dios, tenemos entonces servido el negocio redondo. Música, ayuno e ignorancia de la palabra, los tres elementos de dominar las masas y sacar provecho material de ellas. La música para manipular las emociones, el ayuno para debilitar el cuerpo, y la ignorancia y manipulación de las escrituras para dominar su espíritu. Tenga cuidado, salga de esas iglesias emotivas, no ayune más y estudie las escrituras para no ser manipulado ni robado, y sobre todo para ser salvo. Ahora, dicho todo esto del ayuno, ¿sabe cuál sería un buen ayuno? Un buen ayuno sería que usted se abstenga precisamente de comer estas doctrinas falsas y se abstenga también de tragarse y masticar la comida basura doctrinal de estos falsos pastores del día de hoy. Eso sí sería un buen ayuno espiritual. El mejor ayuno que agrada a Dios es que usted se abstenga de comer un evangelio falso y se coma el verdadero evangelio que el Señor Jesús elaboró en la cruz para usted. Repito, el mejor ayuno que agrada a Dios es que usted se abstenga de comer un evangelio falso y se coma el verdadero evangelio que el Señor Jesús elaboró en la cruz para usted. Y hasta aquí, estimado oyente, con el tema del día de hoy. Mucho más se puede decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. El ayuno no es necesario ni agrada a Dios. Que conste en acta. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, un pastor que no ayuna por motivos espirituales, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España, para los oyentes hispanoamericanos hambrientos del pan fresco de la palabra de Dios. Será entonces hasta nuestra próxima comida espiritual, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.